Hola, hola, ¿y ya me escuchan mejor? Hola, hola, ¿y me escuchan mejor? Hola, ¿qué tal a todas las personas que se están conectando? Gracias por estar en esta serie de debates de la democracia importa. Muy contentas y contentos de pues tener otro otro momento más de diálogo con invitados que nos emociona muchísimo poder presentar el día de hoy. Gracias, Ani, gracias, Sofía, y a todas las personas que se están conectando. La idea es hacer un espacio breve de aproximadamente 30 minutos en donde platiquemos sobre pues, un tema que en lo particular me emociona mucho y que cuando lo leí pues claramente me sentí muy identificada con el tema. Hoy, en esta serie de debates de la democracia importa, claves para pensar en un nuevo acuerdo democrático en América Latina, queremos repensar y poner sobre la mesa agendas prioritarias y fundamentales que nos están afectando a todas y a todos. El día de hoy vamos a tener un tema imperdible, la participación juvenil en el contexto de la pandemia en México. Yo soy mexicana y como les decía, cuando leí el paper me emocioné y me identifiqué de una manera increíble porque creo que toca algunos temas que a lo mejor damos por hecho o que están sucediendo día con día, pero el verlos plasmados en una investigación y en una reflexión muy buena sobre la participación juvenil te abre otros panoramas y en lo particular me permitió darme cuenta que pues no somos los únicos ni las únicas que estamos viviendo esto. El día de hoy tenemos a dos invitados increíbles, José Alfredo Zabaleta Betancourt y Arturo Narváez Aguilera, que en un momento más los vamos a recibir aquí, pero no sin antes agradecer a todas las personas que nos están escuchando, que están siguiendo esta serie de debates y que sobre todo están pues muy de cerca viendo las actividades que tenemos desde Asuntos del Sur. Esperando lo que se conectan nuestro invitado, queremos también platicarles que desde la Academia de Innovación Política, de la cual soy coordinadora académica con un gran equipo, estamos promoviendo una serie de microcursos express en donde queremos potencializar a los liderazgos de la región. Este microcurso, que está pensado de solamente 2 semanas, lo vamos a estrenar el 27 de noviembre, así que si estás interesada, si estás interesado en potencializar tu liderazgo, este es tu lugar. Así que muchas gracias. Aquí veo que está Manuel, Lenita. Bienvenidas, bienvenidos. Perfecto, perfecto. En lo que esperamos a que se conecten más personas, les queremos decir que también estamos promoviendo diálogos, estos laboratorios para la creación de una ley nacional de juventudes en Argentina. Así que, como pueden ver, estamos en toda América Latina, así que estamos muy contentas y contentos de que estén el día de hoy aquí. Perfecto. Vamos a ver si aquí está nuestro invitado. Esperamos un momentito más en lo que se conecta. Aquí ya vemos a Lenita, a Shapey, a Lu, a Ale Molina, hola Ale, a Ani. Perfecto, perfecto. Pues como les decíamos, esta serie de debates de la democracia importa está acompañada con una serie de papers muy interesantes, imperdibles, diríamos acá, sobre temas que están sucediendo no nada más en América Latina, sino que hemos estado viendo que se están replicando en otras regiones, que bueno, en el día de hoy vamos a tratar de un tema bien particular en México, sobre la participación juvenil, en la pandemia aquí en México. Entonces, esperando que se conecten un poquito nuestros invitados, pues te digo que sí, este nada más va a ser un tipo spoiler. Ojalá que
que te llame la atención para que puedas leer el paper que va a estar en la página oficial de Asuntos del Sur, que es www.asuntosdelsur.org. Ahí vas a ver una sección que se llama La democracia importa. Esperando que estén listos nuestros invitados. Te platico que son dos invitados. Yo estoy aquí grabando desde México, me llamo Paola Flores, y son dos invitados que también, están en México, entonces el contexto que les vamos a dar, quizá ustedes lo vean muy reflejado también en sus contextos locales. Estamos nada más esperando hasta que se conecten nuestro invitado. Perfecto. Ahorita nada más esperamos hasta que se conecten. Hola Nacho. Hola Ani. Perfecto. Ya dice nuestro invitado José Alfredo Zabaleta que están a punto de conectarse y pues bueno, quiero aprovechar también estos momentos para decirles que desde Asuntos del Sur vamos a estar compartiendo mucha información y actividades que vamos a tener en los próximos días para que estén muy atentas, muy atentos ahí. Y veamos si ya se conectó. Ok, esperamos un ratito más. Perfecto. Les quiero platicar en lo que vienen nuestros invitados de qué va este paper llamado La participación juvenil en el contexto de la pandemia en México. Bueno, como sabemos, el COVID-19 vino a reflejar todas las situaciones que ya estaban y las vino a potencializar para que podamos hablar sobre ellas. En este texto, José Alfredo Zabaleta Betancur y Arturo Narváez Aguilera dan una explicación sobre el impacto del COVID en la sociedad y potencialmente en la política bajo este contexto de las nuevas formas de participación de las juventudes. Está muy interesante porque, como sabemos, el próximo año es electoral, por lo que la participación de los jóvenes se vuelve crucial para definir el rumbo de los países. Es muy interesante ver cómo nuestros invitados abordan el tema y, aprovechando que se acaban de conectar, quiero darles la bienvenida. Así que, perfecto. Aquí ya se están conectando. Perfecto. Ahorita nada más esperamos hasta que den a aceptar. Y en este contexto, en donde la participación se vuelve extraordinaria, aquí ya los tenemos. Hola, bienvenidos. Hola, buenas tardes, Paola. Un gusto. Hola, buena tarde. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Aquí les estaba haciendo un resumen general de qué va el paper. Siempre es un gran reto, pues porque resulta a veces ser spoiler de la publicación, pero la idea es que podamos incentivar a que las personas que están aquí puedan meterse a la página de Asuntos del Sur y puedan leer este maravilloso escrito que les decía que yo que estoy en México me sentí muy identificada. Entonces, gracias por escribirlo, gracias por compartirlo. Si me permiten, los quiero presentar brevemente para que comencemos con la explicación, con el abordaje del tema. Me da mucho gusto que puedan estar los dos juntos. Tenemos a José Alfredo Zabaleta Betancur, que ya les hablaba un poco de él. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, José Alfredo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos aquí a Arturo Narváez Aguilera. Él es profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana y exdirector de Matraca AC. Bienvenido también, Arturo. Hola, buena tarde. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Pues le decía, les estaba comentando a las personas que nos están viendo sobre este paper que hicieron, muy emocionante, sobre la participación juvenil en el contexto de la pandemia en México, ¿no? Creo que abordan muchos temas que tan siquiera en lo particular me dio mucho gusto ver los escritos, pero me gustaría que podamos hablar un poquito sobre el contexto que ustedes narran sobre la situación del COVID y cómo esta situación del COVID ha generado que el gobierno federal
tenga algunas iniciativas y cómo estas iniciativas han impactado. Entonces, si arrancamos, ¿cómo ven ustedes la gubernamentalización de las acciones para la mitigación de la pandemia? En principio, buenas tardes a todos, a todas, todes. Muchas gracias a Asuntos del Sur, a Matías Bianchi, a Ignacio Lara y a todos ustedes, Paola, por esta invitación. El cuaderno número 11 que escribimos de manera conjunta, Arturo y yo, es una invitación para pensar las nuevas formas de participación juvenil en nuestro país. Para tal efecto, proponemos relacionar los cambios sociales y políticos que se han registrado en nuestro país con las nuevas formas de negociación, confrontación o litigio que los jóvenes están desarrollando en su vida diaria a partir de estos cambios y particularmente durante el confinamiento. Nos interesa mucho en este cuaderno insistir en la idea que en contra de que los jóvenes ni trabajan, ni estudian, ni tampoco participan, sucede todo lo contrario. O sea, lo que nosotros observamos en el país y en Veracruz, un estado de la costa del Golfo, es que los jóvenes están sobreviviendo en condiciones de precarización laboral, de clientelismo político y de peligros, digamos, en este caso de tipo biológico por el virus y la pandemia, pero también otro tipo de amenazas que tienen que ver con los riesgos y peligros resultados de la inseguridad y la violencia. Para nosotros es importante explicar estas nuevas formas de participación como resultado de los ajustes que se vienen registrando en las relaciones entre familia, escuela, barrio, espacios públicos e instituciones gubernamentales, porque pensamos que es importante visibilizar la participación de los jóvenes en la confrontación de problemas de violencia intrafamiliar, de violencia en el noviazgo, de violencia de género, de extremas como las violencias organizadas de tipo policial o de las redes ilegales en algunas regiones del país y particularmente en nuestro estado. Nos parece que enfatizar esta idea de participación de los jóvenes, recordando que la mayoría de ellos enfrentan muchas dificultades para mantenerse en el sistema escolar, para trabajar y estudiar al mismo tiempo, trabajar en condiciones informales o de precarización, sin seguridad social y sin apoyos sostenibles de mediano plazo, por lo menos en lo que respecta a los apoyos gubernamentales, es fundamental para entender por qué este conjunto de formas de participación son tan importantes en estos momentos en la sociedad mexicana, al grado que nosotros con mucho optimismo pensamos que juegan un papel muy importante en los cambios que estamos experimentando. Es decir, contra la idea de que ni estudian, ni trabajan, ni participan, nosotros decimos, es la sociedad mexicana y particularmente los jóvenes quienes, incluso desde el confinamiento, están impulsando una serie de cambios que no son visibles porque no son muy fotogénicos para los medios de comunicación, pero que son fundamentales en el cambio generacional y que lo serán, digamos, pronto, lo son ya en muchos sentidos, en el sistema de partidos de nuestro país. Totalmente. Y que creo que ustedes lo abordan muy bien, que son cambios que están generando como una nueva forma de participación de los jóvenes, que están impactando en gran medida a todo el contexto social, y ahí me gustaría como abordar un segundo punto que ustedes engloban muy bien, que es este repliegue en la familia, ¿no? Esta participación de los jóvenes se ve principalmente en la interacción que tienen con su familia, que bueno, que es demasiado compleja, ¿no? Ustedes abordaban que la participación de los jóvenes dentro del núcleo familiar, pues es bajo un contexto de violencia y de unas organizaciones que más bien surgen como respuesta a esta situación que están pues teniendo. No sé si nos puedan hablar un poquito más sobre qué situación están viviendo las y los jóvenes, estamos viviendo,
dentro del núcleo familiar y cómo esto ha impactado. Por supuesto, voy a tomar la palabra para decir algunas cosas y le cederé la voz a mi colega Arturo Narváez para que complemente el apartado específico sobre estos tipos de participación. Nosotros pensamos que el confinamiento de la pandemia cierra un ciclo de repliegue de los jóvenes en la familia que ha traído como consecuencia que tengan que tomar sus clases en casa, algunos trabajar desde casa, otros salir, combinar trabajo, casa, entorno de la familia, en el barrio, en las redes sociales, en una serie de procedimientos administrativos vinculados a estas actividades. Y hablamos de las participaciones de los jóvenes desde el confinamiento. Creemos que esto ha traído como consecuencia que muchos de los logros de la autonomía juvenil, la toma de decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad, su salud reproductiva, sus relaciones de noviazgo, sus relaciones de pareja, tienen que ser renegociadas en el marco del confinamiento porque el repliegue ha traído como consecuencia que se retornan las reglas familiares que se encuentran ahora en negociación. Los padres insisten en mantener ciertas reglas y valores tradicionales en medio de estos cambios a los que nos hemos referido. Y en esas circunstancias, pues los jóvenes tienen que ceder parte de su autonomía, al mismo tiempo seguir desplegando un conjunto de estrategias reivindicando el derecho a decidir sobre algunas cosas. Nos parece que en general, estas circunstancias han traído como consecuencia muchos debates en torno a lo que acontece con algunos abusos, tipos de violencia como golpes, humillaciones que perduran en los distintos tipos de familia en el país, en las clases bajas, pero también en las clases medias, y al mismo tiempo han posibilitado que los jóvenes vía las redes digitales entren en contacto con un conjunto de movimientos que están vinculados a este tipo de necesidades. Por ejemplo, los movimientos de género, feministas, que tienen particularmente la agenda de despenalización o descriminalización del aborto en nuestro país, movimientos anarquistas que critican el sistema electoral, el sistema de partidos, incluso al actual gobierno federal, movimientos de víctimas o de familiares de víctimas de desaparición forzada, o incluso algunos movimientos de base neozapatista que en nuestro país, sobre todo en los sectores universitarios de clase media, tienen una influencia muy importante. Pero al margen de esto hay otras formas de participación más vecinal, comunitaria, que particularmente durante el confinamiento para nosotros representan innovaciones muy importantes, y respecto de ellas quiero dar la palabra a mi compañero Arturo Narváez. Gracias. Sobre estas prácticas de participación social y política de las juventudes, ¿verdad? Que es la respuesta ante estas situaciones que platicábamos. Bienvenido. Muchas gracias, buena tarde y un gusto saludar y estar aquí en este espacio. Sí, ya lo decía el doctor Zabaleta, el confinamiento y la pandemia lo que hizo es una convergencia de diferentes crisis y diferentes acumulaciones de violencias, de desigualdades, de exclusiones y de marginaciones. Y las experiencias juveniles, no solo de participación, sino de repliegue al espacio familiar, son diferenciadas, son heterogéneas. Y ahí hay que colocar que el repliegue no solamente fue una pérdida a veces de autonomía y de ya ciertos niveles de movilidad hacia los jóvenes, sino también fue una posibilidad de participación juvenil a nivel micropolítico o infrapolítico. ¿Qué quiere decir esto? Los jóvenes, las y los jóvenes también asumieron un rol en el marco, en el contexto de un sistema patriarcal y adultocéntrico, porque no hay que negarlo, en las familias, en muchas de las familias, ese contexto está trastocando la vida familiar, pero también asumieron un rol de participación social o participación familiar como soporte. ¿Y a qué me refiero como soporte? Facilitaron, por ejemplo, en esas tensiones
con las relaciones adultocéntricas, el soporte del acceso a los medios de comunicación. Muchos jóvenes fueron un soporte para que los adultos pudieran conectarse en sus trabajos, pudieran acceder al manejo de diferentes plataformas. También fueron un soporte en el cuidado del espacio de lo familiar, es decir, ante el riesgo de contagio, sobre todo pensado más en su momento hacia personas adultas o adultos mayores, los jóvenes se encargaban de ir por las compras y de generar un proceso de movilidad en torno a necesidades básicas. Pero también tuvieron una participación a nivel de lo escolar. A nivel de lo escolar, los jóvenes en el despliegue hacia la virtualidad generaron sus propias redes de soporte. Esto es, si su sociabilidad juvenil fue trastocada, la sociabilidad se desplegó hacia el campo de lo virtual y ahí encontraron cómo poder sostener y seguir reproduciendo su vida social a partir de encontrarse con sus comunidades, de compartir incluso incertidumbres, de compartir miedos, y eso fue una parte de soporte. Pero hay otro elemento que es la participación social a nivel vecinal. Los jóvenes con los cuales hemos hecho trabajo de investigación e intervención social, también desarrollaron algunas iniciativas como comedores comunitarios vecinales, como gestión de alimentos, como gestión de algunos medicamentos, como redes vecinales, y esa parte aún en confinamiento, digamos, me parece una de las potencialidades. Ahora, en el marco de la participación más política juvenil, se mantuvo la participación virtual, lo que le llamamos la integración subordinada en algunas instituciones gubernamentales. Hubo participación en foros, seminarios, talleres, pero además de ello, los jóvenes empezaron, aquellos que son operadores de organizaciones civiles, pudieron encontrar en la virtualidad una forma de mantener la agenda, de mantener, digamos, activo su proceso de activismo y de compromiso e implicación social, aún en contextos en donde jóvenes que están en organizaciones civiles han vivido la carencia, por ejemplo, al tema de el acceso a recursos, el cierre de programas y algunas situaciones limitantes para la gestión de sus organizaciones. Yo diría en síntesis que no podemos pensar en una sola práctica o experiencia juvenil en pandemia y confinamiento, sino que habría que pensar en la heterogeneidad de experiencias, de formas de acción, de soporte. Es cierto, pensémoslo de manera dialéctica, sí experimentaron potencialidades o mayores niveles de violencia, sobre todo cuando hablo del tema del patriarcado y el tema del adultocentrismo. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes ya no vivían con sus familias y ante la carencia... Adelante. No, perdón, que tuvieron que regresar, complementando lo que decías, que tuvieron que regresar también a su núcleo, que ya no estaban tan acostumbrados, ¿verdad? Sí, pensemos en jóvenes, sobre todo universitarios, escolarizados, que la mayor parte de ellos, por ejemplo, cuando miramos una realidad como el estado de Veracruz, Jalapa, que es la capital, tiene la mayor cobertura de servicios universitarios. Entonces, muchos de estos jóvenes dejan el espacio familiar, vienen a estudiar y viven en pensiones, rentan departamentos, y eso genera un nivel de autonomía. La pandemia lo que hizo fue replegar ese nivel porque dejaron sus espacios, sus procesos autonómicos a el repliegue nuevamente del regreso a lo familiar. Y eso es un proceso bien complejo porque es ahora refuncionalizar el joven que se había ido, que ya tenía autonomía, que regresa y que tiene que adaptarse a las formas de control, pero también a las reglas, a las disciplinas nuevamente del espacio laboral, pero en otro contexto en donde ya han experimentado autonomías. Entonces, creo que esa adaptación de los jóvenes a estas realidades en confinamiento es importante enunciarla y reconocerla. Claro, y creo que algo muy importante que ustedes dieron en el clavo y que yo mencionaba en un inicio, pero allá no los estamos viendo en pantalla ahora. Perfecto. Algo que ustedes mencionaron muy bien y que creo que dio en el foco, yo les mencionaba a las personas que estaban desde el inicio, que yo como mexicana, que me considero joven, me sentí muy identificada con muchas de las prácticas que ustedes estaban mencionando.
Ahora sí, ya los perdimos. Creo que estaba mejor si los voy a voltear, así queda perfecto. Muchas gracias. Algo que creo que se notó mucho en la pandemia fue esta integración, si lo podríamos llamar así, ustedes lo abordan como inclusión, pero que son totalmente subordinadas y en este contexto del adultocentrismo, ¿no? Este contexto en donde hay unas lógicas que ya están establecidas en casa y en algunos sectores de la sociedad que no permiten la entrada a nuevas ideas, en nuevos contextos, que al fin de cuentas son nuevas realidades, ¿no? Ustedes lo mencionaron muy bien, son realidades que han sido construidas pues desde un contexto de quizá mayor libertad, pero también mayor creatividad, mayores capacidades, y cómo hacemos que esta nueva generación de jóvenes pueda tomar la experiencia de los jóvenes de espíritu, pero al fin de cuentas puedan potencializarlo y como ustedes lo decían, poder atraer grandes oportunidades para la innovación institucional, que a fin de cuentas creemos que siempre hay un híbrido y con esto, porque a veces el tiempo no es tan justo con estos espacios tan ricos de diálogo, pero me gustaría que termináramos con estas reflexiones que ustedes hacen hasta el final de su escrito del paper sobre todos los retos y desafíos en esta inclusión de la participación social y política de las juventudes, que ustedes lo plantean a modo como de retos, pero yo también creo que son muchos compromisos que deberíamos de asumir como sociedad para poder potencializar esta participación. Así que, adelante. Bueno, estas formas de participación innovadoras adquieren su justa dimensión cuando las comparamos con las formas tradicionales de participación caracterizadas por la inclusión subordinada de los foros, de consultas, los congresos de jóvenes, algunos programas de alcalde por un día, diputado por un día, o los premios de logros académicos de los institutos de la juventud, o incluso los programas asistenciales que tienen ciertas pretensiones de prevención social, como son los programas del gobierno federal que se implementan a escala estatal y municipal. Estas formas de interacción personal y digital en las redes sociales, en diferentes campos de la vida diaria de los jóvenes, son fundamentales para presionar un diálogo intergeneracional diferente. Me gustó mucho lo que dijiste hace rato, Paola, respecto de los jóvenes de espíritu, porque es importante observar cómo en la práctica de nuestras profesiones, por ejemplo, en las ciencias sociales, a veces no observamos que tenemos también prácticas adultocéntricas y que no estamos muy dispuestos a la escucha y al diálogo con los jóvenes. Entonces, tenemos que aceptar que nosotros ya, bien o mal, hicimos una contribución a el desarrollo, la reproducción de nuestra sociedad y que esa creatividad y el conjunto de innovaciones de los jóvenes digamos, en la actual coyuntura del país y particularmente durante este periodo de confinamiento son sustantivas para lo que viene. Entonces, necesitamos dialogar en condiciones más simétricas, aceptar, como es nuestro caso, que no somos muy hábiles para el manejo de tecnologías, para el conocimiento de varios idiomas, para reconocer las necesidades de los jóvenes en su vida diaria, soltar un poco el control en la familia, en la escuela, en las redes sociales, practicar un diálogo público e incluso un diálogo de saberes que no reivindique siempre la primacía del adulto como el más experimentado o como el que orienta como guía o como profeta, digamos, o pastor evangélico, que es lo que los jóvenes tienen que hacer. Porque de lo que se trata es de la autorreflexión, de la autoconstrucción de un sujeto juvenil que sea capaz de presionar a las instituciones sociales y políticas, orientando sus programas para beneficio de los propios jóvenes. Yo solo agregaría, tenemos un desafío, y es un desafío adulto e institucional. Tenemos que deconstruir, de seguir pensando que los jóvenes tienen que participar en esquemas adultocéntricos o en una lógica de democracia representativa
a partir de las culturas políticas hegemónicas y tradicionales. Consideramos que en esa pluralidad de juventudes y de experiencias, los jóvenes participan a nivel molecular, no están necesariamente, no todos los jóvenes quieren ser diputados por un día o participan en estos mecanismos institucionales, sino que más bien hay formas de participación familiar, vecinal, comunal, comunitaria y social que desbordan nuestra noción de participación política o de participación social. Y ahí creo que tenemos un desafío de pensar que los jóvenes no están reproduciendo los mismos esquemas o no buscan reproducir esos mismos esquemas de la participación tradicional, sino están construyendo otras formas de participación social y política que están mediadas por los espacios virtuales, pero también están mediadas por otros intereses, otros gustos, otras agendas, y creo que ahí está el desafío, el diálogo intergeneracional para poder empezar a codificar y descodificar dos tipos de discursos, dos formas de mirar la participación y encontrar una mediación entre adultos, jóvenes y niños que también son parte de la construcción ciudadana. Totalmente de acuerdo con sus aportes y realmente valoro mucho, no nada más como joven, sino como un agente de cambio, que me gustaría que estas dinámicas de relación entre personas que tienen mucha experiencia y jóvenes que tienen otro tipo de pensamiento, otro tipo de creatividad, que lo estamos viendo en generaciones más jóvenes, incluso que lo que pensamos que es el núcleo de personas que participamos, tienen otras lógicas. Y me gustaría muchísimo invitar a las personas que nos están viendo aquí que puedan leer su paper, que puedan leer de hecho estas entrevistas que ustedes hicieron, estos relatos de las personas que han visto pues con sus propios ojos y con sus propias experiencias estos cambios. Y como el tiempo les digo que a veces no es justo, y como último para poder concluir, me gustaría muchísimo hacerles una pregunta también a modo de provocación, que sea muy rápida, a lo mejor ya con este diálogo rico que tuvimos. ¿Cuál sería, en una idea, cuál sería la mejor manera de involucrar a las juventudes en estos procesos que, como ustedes también lo decían, electorales, en este contexto electoral, cómo involucrar a la población juvenil en algunas de las propuestas y dinámicas electorales? Una idea breve de cada uno y podemos concluir. Grupos de discusión en redes digitales en torno a las políticas sociales del gobierno federal o de los gobiernos estatales y municipales, que, digamos, tienen límites y que necesitan ser abiertas al reconocimiento de las necesidades que los jóvenes tienen y enfrentan en sus trayectorias sociales y particularmente escolares y laborales. Entonces, pienso que eso pasa en principio por exigir el derecho a la equidad en el acceso a la conexión, cerrando las brechas digitales que existen en el país entre diferentes grupos de jóvenes de clases distintas. En segundo lugar, por la articulación de jóvenes diferentes, heterogéneos en género, en intervalos de edad, grados de escolaridad. Y fundamentalmente creo que sería importante detonar en estas redes digitales puntos de contacto o enlace con organizaciones civiles o movimientos sociales que, con sus repertorios de protestas y sus marcos culturales, están defendiendo sus derechos en el espacio público. Entonces, en esas deliberaciones públicas tiene que insistirse mucho en que se trata de impulsar formas de acción colectiva para presionar a los gobiernos a incluir en sus políticas, abrir sus agendas, las necesidades juveniles desde la perspectiva de los jóvenes y no desde la perspectiva de los adultos. Totalmente, gracias. Solo agregaría muy puntual, me parece que tiene que haber un diálogo entre la democracia institucional representativa y la forma de lo político juvenil. Y cuando hablo de lo político, estoy pensando más allá de lo político solamente como la credencial del elector. Lo político tiene que ver con cómo los jóvenes se interesan en los temas de interés público y participan en esos procesos.
Y cuando se abra ese diálogo, que me parece muy importante para la democracia mexicana y latinoamericana, seguramente lo que habrá que cambiar son los formatos y los mecanismos. No pueden ser los mismos mecanismos adultocéntricos o las mismas lógicas de una cultura política hegemónica pensada desde los adultos. Creo que los espacios juveniles están, o las expresiones, las culturas juveniles están, y sus trayectorias están en otra noción de lo que es lo político, tienen otros intereses sobre lo político y por supuesto que tienen una potencialidad en su capacidad de agencia para participar y construir una democracia mucho más robusta y fuerte. Solo se necesita esa mediación entre la dimensión de lo político juvenil y la dimensión de la democracia y los temas políticos institucionales. Muchísimas gracias. Concuerdo totalmente con los dos y creo que este video que aquí va a quedar no nada más en Instagram, sino también en nuestras redes de YouTube. Ojalá que lo vean más personas, más líderes y lideresas que buscan en su agenda involucrar a las juventudes. Pues bueno, ustedes dieron claves y tips totalmente buenos y muy, muy útiles para poderse implementar. Y creo que esta es otra invitación a las personas jóvenes y jóvenes de espíritu para que se involucren más en estos espacios, para que, aquí nos decían también Figueroa, tomen confianza de que la edad no define nuestras capacidades, que eso es fundamental, y que parte de esta gran construcción colectiva es poder escuchar ambas voces y buscar un punto en común. Pues desde Asuntos del Sur les queremos agradecer a ambos. Muchísimas gracias por el espacio, por este rico diálogo. Alfredo y Arturo, ojalá que no sea el último, sino el primero de muchos de los que vendrán, y a todas las personas que se unieron y que estuvieron aquí presentes durante el diálogo, los invitamos a las demás actividades y a esta serie de La Democracia Importa, que seguirá las próximas semanas. Muchísimas gracias y un gran abrazo desde México. Por el contrario, muchas gracias a ustedes y felicidades por este extraordinario ejercicio y el trabajo que desarrolla Asuntos del Sur, que es un ejemplo para todos en América Latina. Gracias por la invitación y mi reconocimiento igual. Muchísimas gracias a los dos. Nos vemos pronto. Hasta luego.